Y una información que seguramente nos va a dar mucha hambre, porque muchas personas esperan las fiestas de San Juan para degustar las deliciosas comidas típicas, aunque a veces debido a algunas enfermedades no pueden comer o deben hacerlo con moderación. Hoy nuestro compañero Mauricio Durán nos mostrará en vivo cómo lucen las comidas típicas saludables desde la Plaza Uruguay. Adelante, Mauricio. Buenas tardes, compañeros, así es, nos encontramos en el Yacarupó Najahuaqui, en la Plaza Uruguaya, y podemos apreciar ya la gran cantidad de personas que se encuentran en este momento ofreciendo sus productos y comprando también, de hecho. Vemos en esta zona principalmente, compañeros, todo lo que es orgánico, todo lo que viene ya está realizado de una manera especial justamente para personas que tienen algún problema, como mencionaste también, Jorge. Vamos a tratar de hablar aquí con alguna de las personas que se encuentran en este momento ofreciendo su producto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Decime, ¿qué está ofreciendo? Está pastel mandilló, vemos también cocido, una gran cantidad de productos. Pastel mandilló, tenemos muffin vegano, todo de producto vegano, de pera y manzana con chip de chocolate. También tenemos pastel mandilló, es riquísimo, tienen que probar. El pastel mandilló vegano, ¿cómo se hace? Vegano, se usa la masa de la mandioca, un poco de harina y después el relleno con tofu, cebolla, un poquito de verdeo y especias. ¿Qué es lo que están preparando? ¿Están preparando algo aquí atrás? Sí, podemos ver. Ahora ya vamos a recargar, es un boriborí. Este es boriborí. David, si puedes por favor venir a grabar lo que es este boriborí. Es una delicia. Tiene una pinta. Sí, realmente esto ya está terminando, pero ahora ya vamos a traer más. Y tiene boriborí, harina de maíz, tiene leche de almendras, zanahoria, brócoli, choclo. ¿Cuál es el costo de un plato de este boriborí? Y ahora acá en la feria estamos así para que la gente pruebe y vea lo que es, 15.000 guaraníes. Pero en el restaurante que estamos acá cerca de Mandubiray 14 de mayo, la vianda más el delivery y el aderezo con la ensalada cuesta 30.000 guaraníes. Muchísimas gracias. Bueno, esto es algo solamente de lo que se está ofreciendo aquí en este momento. Compañeros, vamos a hablar también con algunos de los clientes a ver qué opinan sobre esta innovadora propuesta que se está realizando justamente aquí. Vamos a hablar con nuestra señora. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está viendo aquí los productos orgánicos que se están ofreciendo? Excelentes, de buen nivel. Me alegra que estén exhibiendo el producto de su trabajo. ¿Ya probó algo aquí del lugar? Sí, estaba probando el meyú, riquísimo está. Excelente. También hay feria de hortalizas de todo tipo, bastante barato, inclusive decían mucho más barato que lo que se encuentra en los supermercados. Sí, realmente. Y de buena calidad. Bueno, esto es justamente lo que estaba mencionando. Vamos a ver también aquí otros productos que se están ofreciendo en esta feria. Mauri. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que se está ofreciendo aquí? 15, son galletitas de limón. Hay galletitas de cacao, hay fernet artesanal y licor de peperina. ¿El licor de peperina qué es exactamente? La peperina es una hierba muy parecida a la menta, generalmente es diferente, pero es muy rica y se hace un licor. Sí, Cintia, te escuchamos. No, estábamos viendo, ya nos abría el apetito todo lo que nos estaba mostrando Mauricio ahí en la plaza. Y las comidas típicas, bueno, se habla de alimentos saludables, ¿verdad? Están reemplazando algunos ingredientes, como sería el mbejú, por ejemplo. Quiero justamente mostrarte el mbejú, que se está ofreciendo, está un poco lejos, pero vamos a ver si nuestro cable llega. El payaguá mascada, por ejemplo, ¿cómo este sería lugar? algo más saludable a lo que estamos acostumbrados a comer? Estábamos probando también un mbejú. ¿Sería el aceite o algo así? Un mbejú vegetariano, y queremos hablar también con alguien que nos explique en qué consiste el mbejú vegetariano, qué es lo que tiene, cómo se prepara, cómo se elabora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, en realidad tenemos de diferentes clases, ¿verdad? Tenemos el mbejú tradicional que tiene maíz, almidón, queso, aceite y un poco de agua para darle un poco de humedad. Y también tenemos la versión, digamos, sin queso, que sería la versión vegana, que en vez de queso le agregamos un condimento que para darle un poco más de sabor, que es el cunatú o cilantro, ¿verdad? Digamos, esa es la variante que tiene en vez del queso. Esto se está ofreciendo aquí como muestra de manera gratuita en este Carujagua. Así es gratuito, es de parte de la organización Slow Food, Carumbehué, es como nos llamamos acá en Paraguay. Y bueno, es más bien para una demostración y degustación. La organización en sí promueve mucho la defensa del alimento bueno, limpio y justo, y también promover la cultura gastronómica local, ¿verdad? O sea, ¿por qué hacemos esto de forma demostrativa y gratuita? Porque la organización en sí defiende la gastronomía culinaria local, ¿verdad? Entonces esto es algo nuestro que hay que
no hay que perder, por eso es una demostración y no hay que dejar de el gusto también, ¿verdad? Por eso es una degustación. ¿Te probaste, Mauricio? Sí. ¿Ya probaste? ¿Ya comiste algo Sí, de la estuve comida probando, vegana ahí? inclusive acá están cortando también, aunque este es el tradicional, ¿verdad? Tendrías que probar y traernos Sí. un poquito también acá para Claro. nosotros. Yo ya Se estuve ve muy probando apetitoso, el ¿eh? payaguá porque realmente uno de mis alimentos más favoritos, mejor dicho, de San Juan es el payaguá. Ya estuve probando, está delicioso. También vinimos aquí a esta mesa a probar lo que son estos vellús vegetarianos y ¿Hasta totalmente qué hora estarán, Mauricio? deliciosos son. ¿Hasta qué hora van a estar aproximadamente aquí? Creo que hasta las 2 más o menos, hasta que finalice la feria y hasta que terminen los ingredientes en realidad, ¿verdad? Que terminen los ingredientes y cerramos. Bueno, entonces básicamente hay que apurarse porque también ya están realizando aquí los sorteos finales de canastas y los productos en su mayoría se están acabando. Entonces, a las personas que aún no tuvieron la posibilidad de venir hasta aquí, les recomendamos que se apuren porque esto se está acabando y es algo que no se debería perder. Sobre todo a la gente a la que disfruta de alimentos sanos y sobre todo también las que les gusta combinar esto con la comida típica de San Juan, compañeros. Muchas